Agustín de Iturbide nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, Nueva España. Su padre era Joaquín de Iturbide y Arregui, un español natural de Pamplona, mientras que su madre fue una criolla novohispana, perteneciente a una antigua y noble familia de Valladolid, Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa. El parto de doña Josefa de Aramburu fue muy laborioso, tanto que casi la lleva a la tumba, y consciente de su condición, se encomendó al padre Fray Diego Beselenque, uno de los padres agustinos fundadores de la provincia de Valladolid, del cual sus restos momificados descansan en la iglesia de San Agustín, considerado un santo. Afortunadamente, ella sobrevivió al parto y en agradecimiento nombró a su hijo Agustín. 11 meses después, la luz que iluminaba la cuna en la que dormía el pequeño Iturbide prendió fuego al pabellón debido a un descuido de su criada, resultando ileso gracias a que éste se aferró a uno de los cordones que sostenían su cuna. Durante su niñez, estudió las primeras letras en su pueblo natal y gramática latina en el seminario conciliar de este mismo. Después de unos años, aún joven, comenzó con el cuidado de los intereses de su casa, involucrándose en la administración de las tierras de su padre, y al cumplir los 15 años se encontraba ya al frente de una de sus mejores haciendas. Sin embargo, siguiendo la tradición de las familias distinguidas de la Nueva España, las cuales constituían las milicias indígenas, entró a servir como alférez en el Regimiento de Infantería Provincial de Valladolid. En 1805, a sus 22 años, cuando ocupaba ya el puesto de coronel, bajo el mando del conde de la Casa Real, contrajo matrimonio con Ana María Huarte y Muñiz, de próspera familia del mismo Valladolid. Así, Iturbide adquirió la hacienda de San José de Apeo. Para 1807, en medio de la agitación a causa de la guerra de España aliada de Francia contra Inglaterra, ordenaron al regimiento de Iturbide ir a Jalapa, donde se realizarían maniobras militares como parte de la defensa contra un posible ataque. Solo un año más tarde, Napoleón traicionó e invadió a España y obligó al entonces rey Fernando VII a abdicar al trono y colocó como nuevo monarca al hermano del emperador francés, José Napoleón Bonaparte. En oposición a la ocupación francesa, se creó la Junta Soberana de Sevilla para gobernar España de forma provisional en ausencia del rey Fernando VII. La noticia llegó al virrey Iturrigaray, quien convocó a los dos órganos de gobierno más importantes en la Nueva España, la Real Audiencia y el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Los primeros abogaban por apoyar la autoridad de la Junta creada en Sevilla, mientras que los segundos proponían la idea de instalar una propia en la Ciudad de México. Al final, el virrey decidió apoyar a estos últimos, y a causa de esto, los primeros se rebelaron en su contra, apresándolo y enviándolo a la Junta de Sevilla para que fuera juzgado como traidor, además de ejecutar a políticos importantes como Francisco Primo de Verdad. Iturbide estuvo al tanto de estas trifulcas, y pese a estar en contra del aprendimiento de Iturrigaray, decidió mantenerse leal a la Junta de Sevilla. Fruto de este movimiento, los miembros de distintos grupos de conspiradores se fortalecieron y organizaron para formar una coalición que sirviera de contrapeso ante las políticas del nuevo gobierno novohispano. Pero al descubrirse una de ellas, la de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla acusó a los españoles peninsulares de querer entregar el gobierno a los invasores franceses y alentó a los indígenas de Valladolid a levantarse en armas en 1810, prometiéndoles una distribución justa para los vivos, los bienes de los españoles peninsulares, y para los muertos, la gloria en el cielo en nombre de la Virgen de Guadalupe, patrona de los insurrectos. Básicamente, una guerra santa. Fue entonces que Hidalgo, acompañado de la multitud, entró y saqueó ciudades, incluida Guadalajara, la ciudad minera más importante, además de organizar una masacre en la Lóniga de Granaditas, así como corridas de toros.
solo que en lugar de toros utilizaron a los pobladores españoles que no habían muerto durante los asaltos. Mientras esto sucedía, Iturbide estaba a cargo de un pequeño regimiento de infantería en Valladolid. Hidalgo era su pariente, por lo que le ofreció un cargo de teniente general si se le unía, y en caso de mantenerse neutral, evitaría saquear sus haciendas y las de su padre. Iturbide comulgaba con la idea de un gobierno más autónomo, pero al atestiguar la violencia y el odio que los insurrectos dirigían contra los españoles, decidió rechazar la oferta de Hidalgo y se marchó a la Ciudad de México para sumarse a las filas del teniente coronel Torcuato Trujillo, quien por órdenes del nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, se encontraba organizando la defensa de la ciudad. Sin embargo, debido a que el presupuesto no era cuantioso, solo pudo organizar un ejército de 1000 soldados, frente a los 80.000 pobladores que dirigía Hidalgo, quien, descontento por la negativa de Iturbide y por su posicionamiento en las filas de sus enemigos, decidió saquear su hacienda de Apeo. Mientras tanto, el comandante general de brigada del Potosí, Félix María Calleja del Rey, por órdenes del virrey, se encontraba reuniendo sus tropas para aplastar a las masas de Hidalgo. Cuando la noticia llegó a oídos de este, se dirigió con rapidez a tomar la Ciudad de México, antes de que Calleja se sumara a las tropas de Trujillo. Mientras tanto, Trujillo organizó guerrillas para debilitar y retrasar el avance de Hidalgo y de sus seguidores, y una vez reunió a todo el personal posible, lo concentró en el Monte de las Cruces, paso obligado para llegar a la Ciudad de México. Así, desplegó sus 2 únicos cañones al mando del teniente de navío Juan Bautista de Ustaris, quien destrozó con ayuda de la metralla las cabezas de las columnas enemigas. Así, siguiendo las órdenes de Trujillo, el español Bringas atacó por la derecha y Agustín de Iturbide por la izquierda. Esta era la primera batalla real de Iturbide, quien, según testimonios del propio Trujillo, se desempeñó con habilidad durante la batalla, impidiendo que la columna de enemigos tomara posesión del cerro, al contrario de Bringas, quien no pudo mantener su posición en la derecha, viéndose obligados a frenar los avances de Hidalgo en el Camino Real, defendido celosamente por José de Mendívil, jefe del regimiento de infantería de Tres Villas. Allí se vieron rodeados por los rebeldes, quienes se acercaban desde el bosque. Trujillo esperó con paciencia a que los enemigos se acercaran, y una vez estuvieron en el mejor rango posible, ordenó abrir fuego, sembrando el monte de muertos y heridos. Mendívil fue herido en combate, pero fue salvado de la carga enemiga por Agustín de Iturbide, quien cabalgó hasta él y lo trajo consigo fuera del fuego enemigo. Finalmente, a las 5 de la tarde, con muchos de sus hombres muertos o heridos, Trujillo ordenó la retirada, misma en la que Agustín de Iturbide lo escoltó y protegió. Pese a que la victoria fue para los insurrectos, Hidalgo se vio incapaz de tomar la Ciudad de México, debido a que muchos de sus seguidores se desbandaron por la batalla, y solo unos meses después caería derrotado a manos de Calleja, y tras intentar huir a los Estados Unidos sería traicionado, capturado y decapitado.